Vamos a Juan capítulo 4, por favor. Vamos a ver en esta mañana qué caracteriza a la fe verdadera. ¿Cuáles son las características de la fe verdadera? Como usted recuerda, todavía no me entiendo, pero espero que yo empiece a hablar para empezar otra vez. Usted puede ver en realidad que la fe verdadera tiene unas características únicas. Antes de hablar de la fe tenemos que definirla. A veces gente dice, no critiques mi fe, no te burles de mi fe. Pero tenemos que aclarar qué es fe. Cuando alguien quiere hablar de fe, tenemos que conversar con esa persona acerca de qué es la fe. La fe, gente a veces confunde presunción con fe. Es decir, yo presumo que eso va a pasar. Yo deseo en lo más profundo de mi ser que esto va a pasar. Yo quisiera conseguir estas cosas y deseo tanto, lo anhelo tanto, se lo pido a Dios tanto, y yo tengo fe que Dios me lo va a dar. Un momentito. Cuando siempre hablemos de fe, tenemos que conectar la palabra fe con Biblia de inmediato. No puedes separar la palabra fe de la Biblia. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe y la palabra de Dios están muy conectadas. Entonces, la fe y la palabra de Dios están muy relacionadas. La fe verdadera está basada en la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Dios dice algo y tú lo crees y vives de acuerdo a eso, eso es fe verdadera. Pero el sincero deseo de, por ejemplo, obtener una curación milagrosa, de conseguir un hijo esperado, de conseguir un trabajo, el sincero deseo de repente de ver un cambio en mi hijo, en mi hija, el sincero deseo de conseguir algo, y tanto lo deseo, y de repente si lo deseo intensamente, Dios me lo va a dar, y esa es mi fe. Tienes que recordar que en la soberanía y sabiduría de Dios, Él ha determinado que hay cosas que sí podemos tener, y hay cosas por las cuales vamos a esperar, y hay cosas que quizás no tendremos, y que nuestra satisfacción debe estar en su persona, y en muchos casos no en un anhelo o un deseo intenso. Entonces gente presume, anhela, desea algo y dice, es mi fe. No, tienes un deseo intenso, y si es su voluntad, y no es una mala palabra cuando decimos, Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú deseas, porque en Santiago dice que debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. En 1 de Juan dice que al orar debemos decir, entonces, podemos pedir cualquier cosa, y si es conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Entonces, usted va a encontrar que no es falta de fe pedir algo que no está explícito en su palabra, pedir algo y decir, Señor, si es tu voluntad, yo Señor, lo pido, y sé que si es tu voluntad, lo vas a conceder. Y si Dios dice que no, Señor, yo confío que en tu sabiduría es lo mejor para mí. Esa confianza en su amor, en su misericordia, eso es fe verdadera, porque así se describe a Dios en su palabra. Entonces, la fe verdadera tiene características. Y tú vas a ver que en la Biblia, Dios dijo cosas a algunas personas, ellos actuaron o vivieron de acuerdo a eso, y esa es fe verdadera. Hay cosas que Dios prometió a personas específicas, y la bendición es para ellos. Hay cosas que Dios prometió al cristiano, al creyente en general, a personas, entonces en general, y eso es fe verdadera. Pero tú no puedes considerar fe una creencia que no está en la Biblia. Es decir, sin Cristo nosotros pensábamos quizás que la salvación la obteníamos haciendo determinadas obras, haciendo determinadas prácticas, y decía, yo tengo fe que esto te va a llevar al cielo, pero en su palabra, ahora que la lees, dices, nunca dice la Biblia que haciendo esto tiene la salvación. La Biblia dice que por la fe en Cristo tiene la salvación. Quiere decir que antes no era fe, eran creencias tuyas de repente, quizás era una tradición recibida, pero la fe verdadera está basada en la palabra de Dios. Cuando Dios habla y tú actúas y vives de acuerdo a eso, eso es fe. Eso sí es fe genuina, fe bíblica, fe verdadera. Por eso, al hablar de la fe, tienes que definir términos. Por ejemplo, al hablar de iglesia,
tienes que definir términos. Es lo mismo con esta palabra, la palabra iglesia. La palabra iglesia, ¿qué es iglesia? ¿Dónde vamos a encontrar qué es una iglesia y qué hace una iglesia? Tienes que ir a la Biblia. Entonces, ¿qué es fe? Tienes que ir a la Biblia. Entonces, para poder aclarar un poco más, la palabra tal vez hoy, fe bíblica, es la creencia en la Biblia y las cosas que dice la Biblia, dice, eso es fe. Cuando Dios habla y tú vives de acuerdo a eso, cuando tú obedeces, actúas de acuerdo a eso, esa es fe verdadera, fe genuina. Entonces, hay cosas que caracterizan a la fe verdadera. Y en un milagro, el segundo que menciona Juan en su Evangelio, vamos a encontrar algunas características. Vamos a Juan 4, por favor, versículo 43 en adelante. ¿Listos? Dice, 2 días después, recuerdas que en los versículos anteriores, Jesús estuvo en Samaria. Y cuando él estuvo en Samaria, entonces él ganó a una persona con el Evangelio. Él ayudó a una persona, a una mujer samaritana, que tenía una vida totalmente desordenada y sin brújula, la salva ella, entonces habla a otras personas, samaritanos, ellos creen, vienen con Jesús, lo escuchan a Jesús. Vemos ahí el ejemplo de una predicación intensiva, Jesús hablando con esta mujer, y una predicación extensiva, hablando con todos los samaritanos. Entonces, después de allí, 2 días después, salió de allí y Jesús fue a Galilea. Dice, versículo 44, 2 días después salió, y 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es interesante que Jesús creció en Nazaret de Galilea y era el lugar donde más resistencia encontró a su mensaje, a su persona. Entonces, ya las cosas que él hizo, encontró oposición. Es interesante que muchas veces, al predicar el Evangelio, vas a encontrar quizás más receptividad entre personas que te conocen un poco o recién conoces, que en personas que te han visto crecer, en personas que te han conocido desde que eras mucho más joven, que han visto tus desaciertos, desatinos sin Cristo, y ahora les hablas de Dios y dice, ¿tú has cambiado? No te creo. Y dice, entonces ahí está el dicho, se cumple. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Dónde no tiene honra? En su tierra, fuera de su tierra, fuera del lugar donde él vivió y creció. Allí sí lo escuchan, allí sí reciben su mensaje. Y pasó con Jesús cuando pasó por Galilea. Pero entonces dice, cuando vino a Galilea, los galileos la recibieron. No dice que todos creyeron, la recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, el milagro de Jesús de convertir el agua en vino llamó la atención de las personas, y fueron porque habían estado en la fiesta y se corrió la voz del milagro de Jesús, y quizás pensaban, va a ser otro milagro. Entonces, versículo 46, ¿me puedes mostrar el mapa, por favor? Hasta donde puedas ver, si los de la parte de atrás tienen vista biónica, ¿no? Puedes ver un poquito, por favor, y vas a ver que Samaria, donde estuvo Jesús, entonces él va a Galilea, que está hacia el norte. Mira el mar de Galilea, un poco hacia la derecha, y hacia la izquierda está Caná, y un poco en diagonal, obviamente, hacia el este está Capernaum. Recuerda ese lugar, esos viajes, ese lugar, lo que llamamos en este lugar Tierra Santa, la Tierra Prometida. Encontramos entonces que Jesús sí hizo caminatas muy largas y viajes que le tomarían en muchos casos muchas horas o días. Jerusalén está hacia el sur, pero de Samaria, casi a la mitad, fue hacia el norte. Entonces fue hacia Galilea, pero luego vino a Caná. Ahora sí, Andrea, versículo 46, por favor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Tú sabes que en Caná convirtió el agua en vino. Quiere decir que de allí Jesús, entonces después, va más adelante, va a Samaria. Ahora le llegó a Galilea, ahora regresa a Caná, donde hizo el milagro, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, una ciudad como a 30 kilómetros de Caná. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, cuando vemos un oficial del rey, primero preguntamos quién es oficial, y número 2, quién era el rey a quien él servía.
Entonces en Capernaum, una ciudad como a 30 kilómetros, recuerda, Jesús está en Caná, donde convirtió el agua en vino. Entonces había un oficial del rey, probablemente el rey es el rey Herodes, es Herodes Antipas, es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande quiso matar a Jesús cuando era niño. El hijo, Herodes Antipas, era el que le cortó la cabeza a Juan. Era un rey títere que estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces, el oficial del rey, si es oficial del rey, probablemente era judío. Entonces, probablemente, y siendo un oficial, su hijo, dice, estaba enfermo. Lo describe así la Biblia. La palabra habla de debilidad. Entonces, el hijo está enfermo, él está en Capernaum, a 30 kilómetros, escucha entonces que Jesús está en Caná, y mira lo que hace este hombre, mira el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Escuchaste? El hombre está muy preocupado por su hijo. Entonces él está en Capernaum y él va donde está Jesús, va a Caná y le dice, ¿puedes venir conmigo? Mi hijo está muy enfermo, mi hijo está a punto de morir. Él está angustiado por su hijo, tiene un deseo muy grande de que su hijo sea sanado, no muera su hijo. Y dice entonces el oficial del rey, versículo 47, le rogó. La palabra da a entender que y rogaba, y rogaba, y rogaba. O sea, él insistía, una acción continua, persistente. Desciende, sana a mi hijo, dice. Él está a punto de morir. Jesús le dijo en el versículo 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Fue una dulce reprensión acerca de la multitud que estaba junto a Jesús, diciendo, si no ves señales y prodigios, no creerás. Hay mucha gente que busca señales y prodigios. Dicen, ver para creer. ¿Sabes qué entiende el cristiano? El cristiano sabe que primero es creer y luego es ver. Es decir, primero creemos en Cristo y luego entendemos muchas cosas. Creemos en el Evangelio, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y la salvación produce entendimiento. Una persona que no cree en Cristo, sin duda va a encontrar la Biblia no solo aburrida, la va a encontrar incomprensible. Una persona que pone su fe en Cristo y la lee con la sincera disposición a obedecerla, a practicarla, a vivirla, seguramente cada vez va a ir encontrando más y más en ella. Entonces, lo que ocurre es esto: cuando una persona cree, entiende muchas cosas, entiende sobre el pecado, el juicio. Habla con una persona sin Cristo sobre el pecado y dice, ¿qué malo es mi problema? ¿A quién hago daño? Tengo derecho a ser feliz, ama y deja amar. Así habla la persona sin Cristo. No tiene el discernimiento para saber qué es el pecado, y parte de la dinámica del pecado es cegarnos para no ver sus consecuencias, es usar nuestra mente para justificarlo. Pero el creyente sabe que después de creer ya entiende muchas cosas. Varios de ustedes al poner su fe en Cristo después dicen, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber cometido esos errores? ¿Cómo no me pude haber dado cuenta antes? ¿Sabes qué iluminó tu entendimiento? La Biblia dice que fue el Evangelio, fue la luz del Evangelio. Entonces, Jesús iba a muchos lugares y gente decía, quiero ver milagros para creer. Y te voy a ser honesto, Jesús hizo muchos milagros y hubo mucha gente que igual nomás no creyó. Jesús resucitó, por lo menos se mencionan a 3 personas, una niña de 12 años, el hijo de una viuda, y también a Lázaro, que lo veremos en Juan 11, y la gente no creyó. Si alguien te dice, ve para creer, tú estás diciendo que si resucitan a una persona, ¿tú creerías? Puede ser, ya ocurrió antes, y no creyeron en Jesús. Y a pesar que resucitó a Lázaro y comía con ellos, lo querían matar de nuevo a Lázaro. No creían. Es verdad lo que dice Lucas 16, que si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levanten entre los muertos. Lo que necesitamos creer es la Biblia, lo que necesitamos estudiar es la Biblia, vivir de acuerdo a ella, aceptarla. Entonces Jesús dice, si no tienen señales y prodigios a esos judíos, no creeréis. Mira el 49, por favor. El oficial del rey le dijo, Señor,
Dice, es como, no hay tiempo para discutir, Señor, no hay tiempo para explicaciones. Desciende antes que mi hijo muera. Cuando el hombre usa hijo, la palabra en griego es una. Y cuando Jesús dice tu hijo, la palabra en griego es otra. Se traduce hijo, pero te explico. Cuando el oficial del rey dice antes que mi hijo muera, habla de antes que mi hijito, antes que mi pequeñito muera. Él habla con ternura, mucha ternura de su hijo. Solo un padre, cuando ve a sus hijos enfermos, muy enfermos, entienden el dolor que puede producir esto. El hombre está desesperado. Mi hijito, por esa palabra, quizás sí, era un muchacho pequeño, tal vez alrededor de 10 años, pero por la palabra que usa el papá, mi hijito, mi pequeño. Entonces, desciende antes que mi hijo muera. Aquí el hombre, si te das cuenta, está pensando en dos cosas. Jesús tiene que ir personalmente a sanarlo, no puede sanarlo a la distancia. Desciende, ven conmigo en un viaje de quizás mínimo 3 horas hasta el lugar donde vive, desde Caná de Galilea hasta Capernaum. Desciende antes que muera, no perdamos más tiempo. Entonces él está presumiendo esto, que tiene que ser personalmente, que si no, entonces no lo va a poder sanar. Y número 2, está presumiendo el oficial del rey, este papá, que no lo puede resucitar. Si muere, todo está perdido. Si muere, ya no hay solución. Eso es lo que está presumiendo el papá. Entonces desciende antes que mi hijito muera. Entonces, mira por favor el versículo 50. Jesús le dijo, dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Aquí está otra palabra. Jesús usa otra palabra para hablar de hijo. No usa el hijito pequeñito que usa el papá, pero sí habla de el hijo, o sea, tu hijo, ya, él vive. Entonces, lo que está diciéndole es, él está bien, él ya está sanado. Es lo que le está diciendo. ¿Qué harías tú en ese momento? No tienes celular, no tienes teléfono, Skype, Facebook, donde puedes subir las fotos. Mira, el antes de, el después de. No sabes. Solo puedes confiar en la sola palabra de Jesús, en lo que le ha dicho. Recuerda, Jesús no ha dicho, el hijo de todos ustedes, de ninguno de ustedes va a morir. No ha dicho eso. Le está hablando a él, y le está diciendo a él, tu hijo vive. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Qué hizo el papá? Diría, quiero cerciorarme. Espérate, voy a cerciorarme, regreso en como 6 horas, 3 de ida, 3 de vuelta, y ojalá que estés sano. No me vas a traicionar, no hace eso el hombre. Fíjate que él dice, de él se dice, y el hombre creyó la palabra. ¿Puedes ver la palabra? ¿La palabra? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver la palabra? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, ¿qué es fe? Fe es cuando tú confías en la palabra de Dios. La fe está basada en las palabras de Dios. Que cuando Dios habla y tú actúas de acuerdo a eso, eso es fe verdadera. Capta esto y cáptalo muy bien, porque a veces cuando hablas con personas sin Cristo, ellos piensan que estamos burlándonos o atacando su fe. Pero lo que respondemos no es fe verdadera, sino está en la Biblia. Si tu creencia no pasa el filtro de la palabra, no es fe bíblica o fe genuina. Cuando Dios habla y tú actúas, eso es fe. Y tiene características especiales. Una de ellas es una confianza en lo que Él dijo. Una de esas es una obediencia a lo que Él dijo. Entonces, Él, si no hubiera tenido confianza, un ratito, voy a venir de regreso. No, tienes que venir conmigo. No hay confianza, no hay fe. Entonces, si no dice, ve, le dice, ve, tu hijo vive. O sea, puedes irte tranquilo, tu hijo vive. Y dice que el hombre creyó, y mira, y se fue. Mira, ve, tu hijo vive. Y al final dice, se fue. La fe verdadera es obediencia. La fe genuina es obediencia, es cuando Él ordena algo y entonces eso es. Por eso, cuando Dios dice que tú perdones, y tú dices, porque Dios va a bendecir, si tú dices, no, yo no lo voy a perdonar porque mira que me ha hecho, o sea que encima que me lastima, lo voy a premiar con mi perdón, es que no estás entendiendo. Tu obediencia significa que tú confías en Dios. ¿Puedes verlo? Cuando Él dice que Él no te dejará ni te desamparará, y tú vives confiado, trabajas, ahorras, no derrochas, no malgastas, pero tú obedeces y tienes paz en tu corazón, eso es fe en Dios. Estás confiando en una promesa de Dios.
Puedes verlo, pero no hay un lugar en la Biblia que diga entonces de repente, mañana yo te voy a dar trabajo. No lo dice eso la Biblia. Entonces tú puedes orar por trabajo. Sabes que Dios va a proveer. Pero tienes que admitir que la fe no es manipular a Dios. La fe no es, Señor, tú mañana me das trabajo y si no, me enojo contigo. No te hago, Señora, no me vas a traicionar. Yo declaro que tú me vas a dar entonces lo que yo quiero. No, no puedes manipular a Dios. Porque Dios no es un siervo y tú el amo. Y la fe no es frotar la lámpara para conseguir lo que tú tienes. Hay un grupo que enseña esto y se ha extendido muchísimo la idea. Y este grupo ha crecido mucho, dando a entender a las personas que tú puedes manipular a Dios. Solo dile y Él te lo va a dar. Ordénalo y Él te lo va a dar. Y no desconfíes y no dudes y Él te lo va a dar. Un momentito, tú le respondes a esa persona. Eso no es fe. Estás haciendo de Dios un siervo, un esclavo, y tú eres el jefe, tú eres Dios entonces, tú eres el mandamás, y no es así. Entonces, ¿qué es fe verdadera? Fíjate, es la palabra que Dios habló, que Jesús habló, y la persona confía, la persona obedece, ve, tu hijo vive, y dice del hombre, se fue, obedeció. Eso es fe verdadera. Entonces, del versículo 51, cuando ya él descendía, o sea, a Capernaum, volvía a su ciudad, ¿recuerdas? ¿Dónde estaba? ¿De dónde era entonces el oficial del rey de Capernaum? ¿Dónde estaba Jesús? Caná de Galilea. ¿Qué distancia hay más o menos? Como 30 kilómetros. Entonces el hombre hace el viaje mínimo 3 horas. Llega donde está Jesús, ve, mi hijo está muriendo, dice, tu hijo vive, y él creyó. Si tú lo dices, está hecho, yo te creo, confío en tu palabra. Él regresa. Entonces, el viaje no debió tardar mucho, pero el hombre creyó de tal forma que aparentemente se quedó muchas horas más en Caná de Galilea. Porque al día siguiente recién, él va a casa. Fíjate, el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. 52. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7, no te olvides, el judío la noche la mide en vigilias. Bloques de 3 a 4 horas. Entonces hay desde 3 a 4 vigilias. Pero el día lo mide por horas. La hora 7 significa 1 de la tarde, empezando a las 6 de la mañana. Quiere decir que el hombre se quedó tal vez haciendo algo más en Caná de Galilea. Algunos especulan que se quedó escuchando a Jesús, pero dice bien que se fue. Lo que fuese, el hombre se relajó y dijo, si él ha dicho así es. Y vive relajado. Y al día siguiente fue a la casa porque tenía que ir a la casa. Y dice, y salieron todos corriendo, tu hijo está bien, le dijeron, tu hijo vive. Y dice, como que hora le dejó la fe, ayer, como a la 1 de la tarde. Y mira, el padre entonces entendió que aquella, la 1 de la tarde, era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Era la hora. Dice, ¿a qué hora le dejó la fiebre? A la 1 de la tarde. A esa hora, ayer, Jesús le dijo esas palabras. Entonces, él ya creyó, pero ahora solamente corroboró lo que Jesús le había dicho. Comprobó y dice, creyó él, mira esta parte, creyó él con toda su casa, con toda su familia. Casa está hablando de su familia. Entonces creyó. No sé si te das cuenta, pero una característica de la fe verdadera es que la fe verdadera es contagiante. O sea, la fe verdadera no es muda. La fe verdadera no es silenciosa. La fe verdadera lo que hace es produce un deseo de querer compartir. El hombre habló a su casa y creyó toda su casa, toda su familia. Una frase que aparece en otros textos en la Biblia con personas que de verdad creyeron. Pero puedes ver que el hombre entonces vuelve al día siguiente, salen y le dicen, tu hijo está bien. Él se tranquiliza, creyó que Jesús puede sanar a la distancia, creyó lo que dijo Jesús. En algunos casos Jesús sanó tocando a las personas. Vas a ver más adelante que a un hombre ciego le hizo lodo con tierra en salina, se lo puso en los ojos. Pero él podía hacerlo así, como podía hacerlo aquí, como hemos visto, sanando a la distancia. Entonces, no sé si te das cuenta que el primer milagro, cuando Jesús convirtió el agua en vino, fue al pedido de una mamá.
Aquí sanó un hijo al pedido de un papá. Hijos, los pedidos de los padres, Jesús se los toma muy en serio. Amén. Así que obedece. Amén, hermano. Amén. Joven, señorita, obedece a tus padres. Entonces, vemos que este milagro se creyó con toda su casa. Y mira el 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Versículos antes, capítulo 2, capítulo 3, dice que hizo muchas señales. Esta segunda señal en Caná de Galilea. Entonces, Juan escoge 8 milagros para mostrarlos en su evangelio. 7 en público y el último solo a los discípulos. Vamos a verlos en el transcurso del tiempo. Juan, de los muchos milagros, es cuidadoso para escoger solo algunos de ellos. Este es el segundo que hizo en Caná. El primero en convertir el agua en vino. Pero este segundo nos muestra claramente qué caracteriza a la fe verdadera. La fe verdadera, si tú puedes ver, y vamos, al final va a llenar los espacios, pero se caracteriza por una obediencia inmediata. Dijo, ve, y fue. Se caracteriza por una confianza absoluta. Él no fue a comprobar de inmediato, porque dice, yo confío. Y se muestra en un entusiasmo contagiante, porque el hombre ganó a su familia para Cristo. Les habló de él y creyeron todos en la persona de Cristo. La fe verdadera procura la salvación de otras personas. La fe genuina. Ahora, ¿en qué descansas tú para saber que tienes vida eterna? La palabra de Cristo. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no miente. Y tú dices, ¿cómo quisiera ver el cielo? Y ya le creo. Entonces, si te das cuenta, ya no es fe, es promesa cumplida. Entonces, la fe verdadera tiene esa característica, que en muchos casos, sí, estamos esperando su cumplimiento, pero creemos que será certísimo porque Él no miente. ¿Sabes por qué decimos que la salvación entonces es certísima, es segura en Él? Porque Él lo prometió y Él no miente. Que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Por eso testificamos, porque le creemos a Él, creemos lo que Él dijo y vivimos de acuerdo a ello. Él dice que va a haber juicio venidero, y como creemos esto, la fe verdadera significa que afecta nuestra conducta y testificamos porque no queremos juicio para las personas que amamos. Puedes ver, la fe verdadera implica obediencia, implica acción. La fe verdadera no es pasiva, no te invita a cruzar los brazos, no te invita a la irresponsabilidad. La persona que dice, no, yo no voy a ir a trabajar. ¿Y por qué? Yo tengo fe que Dios va a proveer. Él es no solamente desobediente, es incrédulo. Porque el censo dice, el que no quiera trabajar tampoco coma. Amén. Entonces, y también porque Él dice claramente que sí va a proveer. Hay una parte que le toca a Él, pero la parte que nos toca a nosotros. La parte de Él, el pan nuestro de cada día, danoslo. La parte de nosotros, el que no quiera trabajar tampoco coma. No seas una carga para otras personas. Puedes ver que siempre la fe verdadera es una promesa de Dios que me invita a la acción. ¿Puedes verlo? Entonces, eso caracteriza la fe verdadera. Pero la última parte es que es contagiante. Nadie que puso su fe en Cristo permaneció en silencio. Desde un gadareno en Marcos 5, que fue liberado de muchos demonios, legión, y esparció su fe entonces por Decápolis, por una ciudad, por 10 ciudades. Él era una de ellas, Gadara. No se quedó callado. La mujer samaritana no se quedó callada. Este hombre no se quedó callado. Si tú dices, yo tengo fe en Cristo, soy salvo, pero no quiero testificar a nadie porque no quiero estorbarlo, no quiero incomodarlo, no. ¿Qué va a decir? Así que soy fanático, no. ¿Cómo le voy a hablar? Es fe verdadera. Fe verdadera te hace abrir la boca, los labios y decir, Cristo salva, en Él está el perdón, recíbele a Él, hay juicio, pon tu fe en Él, Él te salva, Él te transforma, produce eso. La fe verdadera es contagiante. Mira Romanos 10:17, por favor. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Puedes ver en qué se basa la fe? ¿En qué se basa la fe? En la palabra de Dios. La fe tiene entonces algo de qué sujetarte, la palabra de Dios. Una persona que dice cosas, que cree cosas, que practica cosas y dice, no te burles de mi fe. No, no es fe, sino está en la Biblia. Tú puedes decirles, es que la Biblia no ordena eso. No, yo le voy a pedir algo a tal persona, a tal difunto, tal difunta, porque Jesús está enojado, porque Dios ni me quiere escuchar. Eso no es fe. La Biblia no ordena que hables a ellos. La Biblia dice que hables con tu Padre, porque tu hijo, el Hijo intercede, Jesucristo. Pídele a Él. Entonces, puedes ver que es fe. La fe es por el oír la palabra de Dios.
Ahora, mira Hechos 16:13, por favor. En Hechos 16 se convierte una mujer. Jesús, Pablo, el apóstol, va a Filipos y dice que ya está en el grupo, junto con Pablo, está Silas, está Timoteo, está Lucas. Salimos fuera de la puerta, hablamos a las mujeres que se habían reunido, les empiezan a testificar. Versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, entonces telas de color morado carísimo, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Mira, el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién abre el corazón de ese hermano? Hermano, ¿quién abre corazones? Dios lo hace. Amén. Dios abre el corazón para que la gente entienda. La gente que hablas, solamente tú háblale. Pero ¿cómo lo voy a convencer? Es que tú no lo convences. Dios abre el corazón de esas personas. Amén. Pablo habla, Dios abre el corazón de esa mujer para que esté atenta a lo que Pablo diga. Y mira el 15. Creyó. ¿Y qué ocurrió cuando creyó? Otra vez ya lo hemos leído antes, pero dice: cuando fue bautizada. Primero cree y luego se bautiza. Si ya crees, te puedes bautizarte, según la Biblia. Creyó, fue bautizada, mira, y su familia. Y cuando fue bautizada y su familia, ella nos rogó diciendo: entrad en mi casa y posad. Pero otra vez, ella creyó sola, no, ella ¿a quién la arrastró? A su familia. Puedes ver que la fe verdadera que es contagiante. La fe verdadera hace que no te quedes en silencio. ¿Sabes por qué las personas muchas veces guardan silencio? Tal vez su vida contradice el mensaje. Hermano, vive bien para que puedas hablar bien. No contradigas el mensaje, no borres con la izquierda lo que haces con la derecha. Esta mujer Lidia en Filipos creyó, y su familia también. ¿Por qué? La fe verdadera es contagiante. Mira Hechos 16, 29 al 34. Un carcelero, seguimos en Filipos. El carcelero va hacia Pablo. Hubo un terremoto, se cayeron los muros, él queda asustado y dice: pidió luz, se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ningún otro lugar en la Biblia la pregunta está hecha más clara. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que muchas personas a veces te van a hacer: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no puede mentir, Pablo es apóstol. Pablo y Silas no pueden mentirle a este hombre, le van a decir lo que tiene que hacer y se lo dice. Siguiendo el versículo, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, tú y tu familia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer? Hechos 16:31, cree, confía en la persona de Cristo. Y le hablaron la palabra, le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Le hablaron. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo? Otra vez, ¿qué hizo enseguida? Después de creer, ¿qué hizo? Se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Te das cuenta? Fe no es creer en Dios, fe es creer a Dios. ¿Puedes ver la diferencia? Muy pequeña de repente. En el libro de Jonás, Nínive dice que ellos creyeron a Dios, los ninivitas, y se libraron del juicio. Fe, por eso hay gente que piensa que creer en la existencia de Dios automáticamente es fe. Es creer no en Dios, es creer a Dios. Muchas personas que creen en Dios, la existencia de Dios, van a estar en el infierno, van a estar en juicio, porque no creyeron a Dios, que Cristo salva, que Cristo les da el perdón, que el sacrificio de Cristo es suficiente. Ojalá no tú. Ya estás oyendo el mensaje, es Cristo. ¿Crees a Dios? ¿Crees que Cristo salva? ¿Lo crees con todo tu corazón? Sí. Contagia a tu casa, contagia a tu familia, preocúpate por ellos, háblales a ellos, vive bien. No contradigas el mensaje con tus actos, con palabras hirientes, con pequeños actos de locura que hacen que la gente dude que de verdad tienes a Cristo. La fe verdadera es contagiante. Repasemos entonces, por favor, ¿qué caracteriza a la fe verdadera? Número uno, la fe verdadera se caracteriza por una obediencia inmediata. ¿Puedes llenar los espacios, por favor? Por una obediencia inmediata. Número dos, la fe verdadera se caracteriza por una
confianza absoluta. ¿Dónde está la obediencia del noble, de ese oficial del rey, cuando le dice, ve, y él fue? Una confianza absoluta. ¿Dónde está esa confianza? Cuando habló Jesús, y él, un ratito, voy a comprobar. No, no lo hizo. Se quedó y al día siguiente fue, hermanos, al bolsillo y dice, tu hijo vive. ¿A qué hora fue que él estaba mejor? La fiebre le bajó a la 1 de la tarde. A esa hora yo estaba hablando con Jesús. Una confianza absoluta. El número 3, la fe verdadera se caracteriza por un entusiasmo contagiante. Un entusiasmo que se esparce. ¿Y a quién procuramos ganar? A nuestra familia. ¿Quiénes son los primeros que van a ver los cambios en nuestra vida? La familia. ¿Quiénes son los primeros que van a criticarnos a ver si cometes un error ahora que eres cristiano? La familia. Son los primeros también. Amén. Son aquellas personas a las cuales primero les hablaremos, primero nos van a escuchar, nos van a ver ir a la iglesia, nos van a ver abrir una Biblia a lo que antes no hacíamos. Son los primeros. Pero a la vez, algunos de ellos son los que probablemente van a creer si tu fe es apasionada, si tu fe es contagiante, si tu fe es una fe verdadera, una fe viva. ¿Qué caracteriza la fe verdadera? Ya lo has visto. ¿La tienes? Vamos a orar.